Gala Cultural. Don Batésimo Palamara Mieses, dominicano, nacido de italiano, casado con dominicana, nacido como el que más en el año 1935, ¿verdad? 35, sí. Don Batésimo es, primero, autor de varios libros, entre estos, el más reciente, sí, Curiosidades y Relatos Amenos. Pero además, él es uno de los quizás más destacados guías turísticos con que cuenta el país y ha ejercido profesionalmente este oficio durante mucho tiempo, en el entendido de que los guías turísticos son verdaderos embajadores del país. Así es. Y, entre otras virtudes, pues destacan en don Batésimo su patriotismo, y ya en esta ocasión, en este texto, su imaginación, sus recuerdos y sus historias más diversas, según apunta don Rolando Forestieri, que por cierto, además fue mi maestro, y que cultiva, como usted, el conocimiento de la historia, de la geografía y, bueno, de la cocina, particularmente la cocina italiana, porque son ambos de ascendencia italiana, aunque se aplatanaran y son dominicanos. Don Batésimo, un gran placer recibirle aquí en esta gala cultural. Es completamente recíproco. Es una gran alegría poder estar junto a ustedes acá en este momento. Qué bueno. Estos relatos ya se pusieron en circulación. Sí, en realidad... O sea, lo podemos conseguir. Sí, se pueden conseguir, por ejemplo, en la Universidad del Caribe, en el Economato, y también en la librería Cuesta. Sí. Entonces, hablemos de qué trata estos relatos, por dónde viaja don Batésimo, ¿no? Sí. En esta escritura. Bueno, habiendo hecho primero 2 libros patrióticos e históricos anteriormente, se vendieron muchísimo, gracias a Dios. También, entonces digo, déjame ver si le llevo un poco de alegría a mi pueblo en estos momentos difíciles, ¿verdad? Que el país se ve sumamente acorralado por las grandes potencias. Pues yo le llevo un poco de alegría con este libro. Tiene 31 relatos míos, tiene una gran variedad de gamas de lo que es el humor. Tiene el humor simple, tiene el humor, el relato trágico cómico, tiene también la sátira, que es el humor punzante, hiriente, por ejemplo, como la sátira de la Lotería Nacional, por ejemplo. Sí. Y así que el libro es muy entretenido, pero al final tiene también 3 narraciones verídicas muy interesantes que son parte de mi juventud en Europa como estudiante. O sea que hay relatos autobiográficos, ¿no? Sí, también, sí. Cómo no. De manera que el libro debe ser interesante y si los otros pues tuvieron una gran acogida, pues yo supongo que este también debería estar pautado, claro, con la misma gracia, ¿no? Sí. Creo yo. Espero, ¿no? Sí. Don Batésimo, usted maneja como un maestro esto del relato corto, que usted llama ameno, pero de la consistencia de los cuentos, sí, de las historias como, por ejemplo, la de El disfrute de la locura, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. Que es en sí mismo, bueno, sí, pues un cuento, un relato, algo que pudo haber sido cierto. Desde luego. Háblenos de esas cosas que están contenidas aquí, que son, en este caso ese es un loco de San Carlos. Sí.
Un loco, pero es un juego en donde hay un desafío entre Vicente y el otro personaje. Desde luego, sí. Pues la locura está repetida como 3 veces en diferentes circunstancias en el libro, y es agradable, ¿no? En un caso, por ejemplo, se sueltan 3 locos del manicomio del 28 de la autopista Duarte y van a la capital a ofrecer charlas de etiqueta y ponte loco. De manera que hay mucho sentido del humor, ¿no? Hay mucho sentido del humor, sí. Ese es uno de ellos. El otro es el segundo de los relatos, y es muy agradable porque son 2 elementos de San Carlos, que uno loco completamente, pero que conquista a un joven para que vaya al palacio, a las proximidades del Palacio del Gobierno, a ver que supuestamente ese loco es el presidente de la República. Y dice, mira, estoy entrando ahora mismo al palacio. Y es decir, que va concatenando una serie de cosas que se las atribuye a él, que es él, soy yo. De manera que es jocoso y a la vez es muy sintomático de lo que es la locura, ¿no? Tiene diferentes etapas de los relatos de la locura, muy simpáticos. ¿Qué tan importante, don Batésimo, es para el ejercicio, como usted lo ha hecho, con mucha vocación durante tanto tiempo, de guía turístico, el sentido del humor? ¿En qué medida el sentido del humor nuestro, dominicano, que usted conoce, porque es un conocedor de nuestra idiosincrasia? Nació aquí, ¿no? Sí, y un estudioso de ella. Sí. ¿Qué tan importantemente se contrasta con el sentido del humor de los ingleses? Sí. Y lo pongo de ejemplo, sí, que no es el caso. Bueno, es el tema del humor, ¿no? Y la globalización. Sí, yo no soy de esta parroquia, yo no sé si usted se acuerda de ese cuento, que el cura hizo un chiste, sí, y la mayoría de los parroquianos no lo entendió, entonces uno dice, es que no somos de esta parroquia. Qué bueno. En realidad, la gracia de comunicar está bendecida en el caso del guía. El guía tiene una labor muy especial de transparentar su patria al extranjero que viene a visitarnos, al forastero, y hacerle agradable su estadía. Indudablemente que tiene un contributo muy amplio, ¿no? Porque, por un lado, debe darle información verídica y de toda naturaleza de lo que es la historia del país, lo que son las costumbres, lo que es la cultura del país, en fin, datos también estadísticos de muchísima naturaleza. Pero también tiene que de vez en cuando romper... salpicar aquello. Sí, y entonces agradablemente proporcionarle un chiste o un relato jocoso que pueda agradarle al turista, pero siempre respetando de que sea algo que sea potable en el trato con los humanos, no caer en ningún exceso involuntario o voluntario que pueda... ¿Recurren los guías a la mentira? No, la mentira... Que sean piadosas. Digamos que la ficción en la literatura. La mentira no es potable, no es potable en este caso, porque el turista viene a informarse. Y entonces, pues, si viene a informarse, pues debe ser de la mejor calidad esa información. En ningún momento la mentira debe tener lugar, no debe tener espacio en ningún momento, en ninguna ocasión. Ni piadosamente. Ni piadosamente tampoco. ¿Qué tanto del guía turístico de años, no? Sí. Relacionándose con personas de tantas culturas diferentes. Sí. Hay en estos relatos. Para mí ha sido una experiencia única, porque con 27 años de experiencia
con los turistas, pues, y con periodistas extranjeros, pues eso me deja un agrado especial, ese trasiego humano. Es muy importante, y sobre todo para mí. Y trato de agradar al turista. Por ejemplo, un italiano que viene, pues, digo un italiano, los italianos que vienen, digo, benvenuti voi che venite dalla culla della civiltà latina, a la culla de la civiltà del Nuevo Mundo, Santo Domingo. Bienvenidos ustedes que vienen de la cuna de la civilización latina, que es Italia, a la cuna de la civilización de América, Santo Domingo. Y entonces, pues, es una forma de introducirme agradablemente, y también le puedo decir, si son italianos, que los italianos se asimilan rápidamente a la población dominicana y casan con las mujeres nativas. Sí, sí, sí. Que las más bonitas, además. Sí, hay un común denominador hay un común sí, eso entre le iba a decir, italianos don Patesio. y dominicanos, Sí. que es la simpatía. Sí. Y el italiano es el elemento humano más parecido al dominicano. Por eso las dominicanas nos acercamos. Sí, tanto a sí, los también italianos. por eso. Por ejemplo, los peores críticos de Italia son los italianos, los peores críticos de la República Dominicana son los dominicanos. El italiano presume de su de tierra, ser el varón que deja más contento las féminas. Pues el dominicano también. De manera que ahí se asimilan rápidamente a la población dominicana. Yo que pensaba que los italianos presumían de argentinos. No, 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 no. Los argentinos presumen de el italianos. argentino, Algo así. Es no una Y obstante- después les ocurrió que eran cubanos. No obstante que, bueno, el argentino puede tener algo de italiano, puede tener un poco cierto acento parecido al lenguaje italiano, puede tener también los apellidos italianos, porque hay un porcentaje muy grande de la población argentina de origen italiano. Claro. Pero en realidad son sujetos muy diferentes. Muy diferentes. Sí, sí. Decía mi madre que Es Dios como la tenga. perdón, es como, para seguir, ¿verdad? No, con porque el yo voy sentido también del por humor, ahí. Es como que nosotros somos los africanos de los italianos, y entonces los argentinos son los europeos. Bueno, De América del Sur. De América del Sur. Perdón, la tipificación del dominicano difiere en realidad, en su mayoría, del italiano, ¿no? Por el color de la piel, por muchísimas cosas. Pero eso no es más que un accidente, eso no es más que la excepción de la regla, y la excepción es lo que confirma la regla. En la dimensión humana son sumamente parecidos, dos sujetos sumamente parecidos. Además, una de las primeras naciones del mundo que reconoció la República Dominicana apenas salida de independiente de la opresión haitiana fue el reino sardo-piamontés. Italia no estaba unificada todavía, estaba dividida en pequeños estados todavía, porque Italia es más joven que la República Dominicana como país independiente. El reino sardo-piamontés, con su rey Víctor Manuel II de Saboya, fue una de las primeras naciones del mundo que reconoció la República Dominicana apenas independiente. Así es. Los italianos siempre han estado detrás de las mejores causas de los dominicanos. El fundador de la Marina de Guerra fue el general Cambiaso, italiano. Iliano Capozzi murió abatido a tiros en las puertas del Palacio del Gobierno en 1965, cuando la Guerra Patria. Hombre rana, italiano. Los italianos han tenido siempre un papel sumamente importante en los mejores intereses dominicanos, y es también la única potencia que no ha invadido nunca la República Dominicana. Usted sabe que usted conoce, a propósito de estos relatos, usted conoce el cuento de se soltó el loco, se soltó el tigre. Se soltó el tigre. El tigre era italiano. Era de un circo italiano que había venido aquí, que estaba aquí. A principios de la República. Y se soltó el tigre. Y entonces hubo un dominicano
un joven dominicano que fue además un personaje de nuestra historia, que le dio un tiro. Alejandrito, ¿no? Alejandrito. Wosi. Le dio un tiro al bendito tigre y ahí quedó el tigre. Y eso obligó a la Armada italiana a posarse ahí a cobrar su tigre. Esa es la historia. Ese es un cuento maravilloso que es parte de los cuentos de la ciudad de Santo Domingo. De Santo Domingo. Alejandrito lo dejó ahí al tigre. ¡Tan! Sí. Sí, es famosa esa anécdota. Sí. Sí, no, que una amiga... Los italianos no son vicini, además. No. ¿Verdad? No. No, que va. Pero los vicini son italianos, ¿no? No, pero por Sí, favor, desde Yanela, luego, ¿qué pero... pasa? No, pero espérate, yo no entendí tu pregunta. Hiciste un juego de palabras ahí. Él me entendió. Bueno, Él es más brillante que yo, hay gente que es más brillante que uno. Mire, don Batésimo. ¿cómo no? Decía mi madre, que Dios la tenga en su gloria, que los italianos se volvieron locos cuando le pusimos salsa de tomate y salchichón a los espaguetis. Sí, es que... Y hay de cierto en eso de la introducción de esa gastronomía dominicana, esos ingredientes a la pasta italiana. Bueno, en realidad... Los tres ingredientes lo pues, inventaron los el romanos. pretexto es que son espaguetis, pero habría que ver si esos espaguetis tienen semolina, porque pueden ser hechos con harina de pan, que son mucho más baratos. Y es muy diferente. Habría que ver si crecen sueltecitos. Entonces, en cuanto Y si no te ponen el agua blanquita de la en harina. cuanto a la degustación es muy importante, porque Italia es un país que tiene una gastronomía milenaria y sumamente interesante. Pero No dicen so- que los espaguetis lo inventaron los árabes. ¿Qué hay de cierto en eso? los chinos Los chinos. han tenido siempre unos espaguetis, unos hechos con harina de arroz, Finititos. y otros hechos con harina de trigo. Pero las pastas italianas siempre han existido. Se puede ver en los cementerios, por ejemplo, lápidas de antiguos romanos que esta dama pues era muy hábil con las pastas. Con las artes de, con las- sí, de la exacto. gastronomía. De manera que no creo que pudo haber existido en paralelo alguna, pero la forma de cocinarlo y de condimentarlo es completamente diferente. Eso de que lo inventaron los chinos es una idea un poco traída por los cabellos, a mí me parece, porque inclusive históricamente las pastas siempre han sido una preferencia del pueblo de la península itálica, ya de época de los antiguos romanos. Zapatos ahora. italianos hechos aquí, Batésimo. Está bien. Zapatos italianos hechos aquí. De todas maneras, yo quiero decir, don Batésimo, que la gastronomía italiana es muy popular, no solamente aquí, en muchas en el partes mundo del mundo. entero. Y hay restaurantes Sí. por doquier, ¿no? En el globo terráqueo. Sí. Relatos de don Batésimo Palamara lo podemos conseguir, ¿dónde? Sobre... No, el libro, ¿cómo lo podemos conseguir? A quienes estén interesados, claro. Este libro pueden conseguirlo en la Universidad del Caribe, en el Economato, y también en Cuesta. Encuesta del libro. Y tiene un poco, pero no le llevé muchos ejemplares. Esta que está, la Trinitaria. La Trinitaria en la zona colonial. ¿Y esos mieses suyos de dónde son? Bueno, mi abuelo materno, Diógenes Mieses Lajara, que era odontólogo y era catedrático de la Universidad de Santo Domingo, era decano de la Facultad de Odontología. Él vivía frente al convento de los dominicos en el Parque Duarte, y ahí nació mi madre, Celeste Mieses Vicioso, hija de Aracelis Vicioso Martín. Vicioso. Entonces, mi abuela materna, mi mamá nació frente al convento de los dominicos, frente al Parque Duarte. También mi bisabuelo, Toribio Mieses, tenía una finca de caballos en Galindo, o sea, en la parte norte de Santo Domingo, pero fuera de los muros, Galindo. Esos Mieses, sí.
En cuanto a los Vicioso, pues Avelino Vicioso fue bisabuelo mío, bisabuelo nuestro, y fue notario en Santo Domingo. Por parte de madre paso de los 3 siglos en la isla. Los apellidos Mies y Vicioso están radicados en la isla de Santo Domingo desde el principio de 1600. Por parte de padre apenas llego a 4 generaciones, porque mi padre llegó de 6 años al país en 1908, llegó de Calabria, del sur de Italia. Llegó de él de 6 años en 1908. De manera que... Pero aquí no hay nadie autóctono, ni siquiera los indígenas que encontró Colón eran autóctonos. Que no. Eran los más viejos en la isla, pero no eran autóctonos. Tsunataína. Está bien. Y Cacata, además. Pero quiero decir... Descendiente de Anacaona. Autóctonos de la isla. Sí, porque no. los taínos pues, vinieron hace 5.000 años de la cuenca del Orinoco de Venezuela, en canoas. Eran descendientes de las tribus arahuacos. Remontaron el arco de las Antillas. Primero las menores, después las mayores. Poblaron el arco de las Antillas. Evolucionaron y formaron el pueblo taíno. Pero eran originarios de la cuenca del Orinoco en Venezuela. Usted sabía que ella es Chávez realmente. Porque ella sí sabe. Yanela, llegamos al final de esta agradable hemos tenido conversación. una agradable conversación con don Batésimo. En el próximo libro, que yo sé que usted está escribiendo, nuestra productora me lo dijo, lo esperamos por aquí. ¿Cómo no? Será Dios los un bendiga gran honor. por tan agradable momento que me han Gracias hecho a pasar. No, el honor ha sido nuestro. Y doy las gracias de nuevo a todos ustedes Encantada. por este momento tan especial. Encantada. Y tenemos para despedir. Claro. Claro. Adelante. No, hazlo tú. No, que no. Bueno, solamente desearles que pasen un feliz día y que nosotros aspiramos a que ustedes nos acompañen cada día en este encuentro diario con el arte y la cultura. Hasta mañana.